Aunque la Cámara de Cuentas, los miembros que la integran han firmado un acuerdo y ese acuerdo es un acuerdo de gobernabilidad y diría que de sobrevivencia, porque el nivel al que había llegado digamos que el pugilato interno de la Cámara de Cuentas era obvio, era claro y probablemente no subsistiría de continuar profundizándose. Hay otros temas que corren en paralelo. Nosotros hemos dicho que en este caso se trata de dos situaciones. Por un lado, los miembros de la Cámara de Cuentas, al parecer, no lograron ponerse de acuerdo en las cosas esenciales, que son las que dieron origen a su elección. Cuando esa Cámara de Cuentas fue escogida, se le preguntó a cada uno de ellos, primero, por qué pensaba que podía estar en la Cámara de Cuentas, y segundo, cuáles eran las cosas que se necesitaban en la Cámara de Cuentas. Y ustedes verán, si ustedes ven esos discursos, que son coincidentes. Y una de las cosas que tenían claro los actuales miembros de la Cámara de Cuentas cuando hablaron, era que ese órgano había caído en una especie de desprestigio. Y eso se ha profundizado evidentemente. Ahora, porque en el caso de esta Cámara de Cuentas había una esperanza adicional. Vamos a ver qué tan capaces y posible sea de que esta Cámara de Cuentas cumpla con el rol para el cual fue escogido. Y tenemos muchísimo tiempo, muchísimos años aspirando a una Cámara de Cuentas idónea. Y todo lo contrario, lo que iba era profundizándose el problema. Nosotros somos testigos de lo que ocurrió con la anterior Cámara de Cuentas, que la Procuradora General de la República anunció una investigación. Todavía no se ha presentado acusación, pero ya ella adelantaba sobre el tema del maquillaje, por ejemplo, que correspondió específicamente a esa gestión. Bueno, el manejo de los expedientes que venían de la anterior gestión ha sido uno de los temas de debates. Y parece que para nadie es un secreto, y lo más ocurrido que hay sobre la Cámara de Cuentas es que algunos factores políticos han estado incidiendo dentro de ese organismo. La política partidaria, que no necesariamente está buscando ni transparencia, ni que va contra la corrupción, ni que quiere que las auditorías sean eficientes y eficaces, porque esa no es la lógica. En este caso también se señala la posibilidad incluso de torpedear o hasta de legitimar, los procesos que vienen y de legitimar auditorías que son inadmisibles y que vendrían a darle un espaldarazo a acciones corruptas. Al margen de esto y de ese acuerdo que se ha llegado con unos puntos muy básicos, porque lo que tiene ese contenido del acuerdo es en términos generales los mismos criterios que usted va a encontrar en la Constitución de la República y en la ley que rige la Cámara de Cuentas. O sea, eso siempre debió ser así, eso nadie debió apartarse. O sea, tener que firmar un acuerdo para decir que vamos a respetar la Constitución, firmar un acuerdo para decir que vamos a respetar la ley, es básicamente reiterar un compromiso para el cual se supone fueron escogidos. Pero está el tema de la denuncia, que algunos medios llaman querella, pero en realidad no es una querella. Tanto es así que los abogados de las dos mujeres que trabajan, que son profesionales del ámbito jurídico, en el área jurídica de la Cámara de Cuentas, y que acusan al presidente de ese organismo de supuestas prácticas de acoso. Bueno, pues ellos presentaron una denuncia ante la Procuradora General de la República y la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Están anunciando ahora que van a proceder a querellarse. Algunos medios decían, y hay gente que incluso lo discute, que es una discusión que no tiene sentido, porque es una discusión, ahí no están todos los miembros de la Cámara de Cuentas. Yo preferiría la denuncia en sí mismo, porque no tiene que ver esa denuncia con 4 de las que están ahí, con 4 personas de los 5 que están ahí. Entonces, uno ve, como dicen, que se han querellado, se querellaron contra el presidente de la Cámara de Cuentas. En realidad es una denuncia y eso tiene una naturaleza diferente en términos procesales o como recurso que pueden usar la persona. Eso no descarta que se pueda presentar posteriormente una querella, y es lo que ya han anunciado. Es una verdadera cruzada. Dice que van a presentar querella en los próximos días contra el presidente de la Cámara de Cuentas. Se van a presentar diferentes instancias. Lo raro de este caso, lo que lo enrareció, de alguna manera lo ensombreció,
fue el hecho de que esto fuese llevado de la mano de actores políticos, partidarios, definidos, que en cierto modo entró la política como un factor. Ahora, lo que se espera es que el Ministerio Público, que es la instancia donde debió llegar desde un principio, haga una indagatoria completa, determine cuál es la verdad de este asunto, determine si se ha violentado la ley y que se tomen las decisiones que haya que tomar. Eso está claro. Alguna gente también señala, y ayer nosotros recibimos al menos 2 comunicaciones aquí, a veces la gente opina y hasta lo escribe, diciendo que el tema del tiempo. Dicen, si eso ocurrió en diciembre, ¿por qué la denuncia es ahora? Este tipo de denuncia, y esa denuncia en particular, tendrá muchos elementos que usted podrá decir, no, eso no tiene razón o no tiene razón, eso es muy subjetivo. Pero el tiempo no es un elemento de peso para tomar en cuenta cuando se trata de este tipo de situaciones, porque lo vemos con mucha frecuencia. En todos los casos que impliquen personas que están en dependencia, que están bajo el impacto de alguien que tiene más poder, y particularmente en aquellos hechos que luego se tipificarán, pero si son de la naturaleza que ellas dicen, generalmente no se produce hoy y se denuncia mañana, siempre pasa un tiempo, a veces pasan años, eso no le quita validez. Ahí el tema fundamental y el tema que sí ha llamado la atención es de alguna manera que sería utilizado, y uno lo ve por el empuje, por quienes están empujando esa carreta, que son actores decisivamente políticos. Tú dices, bueno, son gente que tradicionalmente, como decía ayer María Teresa Cabrera, es gente que tradicionalmente este es uno de sus temas, o están postulando por los derechos de las mujeres, no necesariamente. Entonces como que todo se confundió. Pero dentro de todo lo que ocurrió, por caminos que no era lo que les tocaba, le toca ahora definitivamente al Ministerio Público hacer su trabajo. Y eso es lo que esperamos, que el Ministerio Público defina con claridad lo que pasó, y si eso que pasó va a tener algún tipo de impacto, en este caso en el seguimiento y en la posibilidad de incluso de que sea sometido a un juicio particular el presidente de la Cámara de Cuentas. Mientras tanto, también es una lección para los caballeros, porque como decía María Teresa Cabrera, los caballeros de este tiempo tienen que entender, al margen de todo, tienen que entender, ponerse al día, a tiempo, sobre ciertas prácticas y ciertas cosas que quizás hace un tiempo aquí no se podrían interpretar de una manera, pero conversaciones que no son necesarias, preguntas que no son pertinentes, objetivos que uno no se entiende, que no conducen a ninguna parte, y que eventualmente explicarlo en un programa de televisión incluso le puede resultar incómodo. Yo quisiera, por favor, que miráramos a Germán Marte, que tenía algo, porque Germán estaba muy emocionado ayer con el discurso que pronunció el presidente colombiano en ese encuentro de Naciones Unidas. Ha sido la que más se ha destacado, Germán. Buenos días, de nuevo. Sí, efectivamente, buenos días, gracias, Edith. Efectivamente, la locución, la participación de Gustavo Petro, el presidente de Colombia en las Naciones Unidas, es un llamado a la reflexión, a lo que él entiende como una lucha irracional. Yo suscribo esa parte, una lucha irracional, y yo agrego ineficiente, contra las drogas. Además hipócrita, incluso aquí en este país. Es global esa hipocresía y además un fracaso. Tiene 100 años, la lucha contra las drogas tiene 100 años. Desde aquella famosa guerra del opio en China, los ingleses invadiendo o bombardeando en China para que acepten el opio. Óigase bien, ¿desde dónde viene esto? En aquel entonces era al revés. El opio que causó graves daños en la juventud china. Aquí en América Latina van millones de muertos en una lucha sin sentido contra las drogas, que muchos entienden, yo entiendo también, que debería regularse. Y él dice que es una lucha hipócrita, dice que los países poderosos, en este caso Estados Unidos y todos los países de Europa, que son los grandes consumidores de la droga, tienen una actitud totalmente hipócrita en el caso de las drogas. Pero dice más, dice Petro, que en esa lucha contra las drogas lo que ha habido es un envenenamiento de la selva, una cosa
dañina totalmente. Cuando se bombardea toda la selva de manera irracional, no solo se va la hoja de coca, se va también todas las plantaciones que tienen los campesinos de allí. Se le hace daño incluso a la propia gente. De manera que él hace una reflexión sobre esto y yo creo que los países, sobre todo Estados Unidos, que es el gran consumidor de drogas, y que una lucha irracional, como dice Petro, que lo que hace es bañar de sangre a nuestros pueblos. Miren lo que está pasando en México, lo que ha pasado aquí en República Dominicana incluso. Hay una economía subterránea que tiene que ver con el narcotráfico, que muchas de esas torres que nosotros vemos aquí, por ejemplo, en República Dominicana, tiene que ver con dinero sucio proveniente, por ejemplo, del narcotráfico. Y a eso hay que prestarle atención. Ese llamado de Petro creo que es oportuno. Colombia, Bolivia sobre todo, y países como República Dominicana, que no son grandes productores, pero son sí como parte de la ruta del tránsito de la droga hacia Europa y hacia Estados Unidos, padecemos la consecuencia de esa lucha que no lleva a ninguna parte, que es una guerra perdida, hace tiempo. Germán, hemos accedido al discurso de Gustavo Petro, que aborda también otros contenidos, como el cambio climático, por ejemplo, que ha sido una preocupación del actual gobierno colombiano. Ellos tienen el discurso en la página de la Presidencia de Colombia, de ahí lo hemos tomado. Yo creo que además es un discurso, ha sido destacado por la manera en que la hizo, por lo que dijo, y vale la pena que casi escuchemos. Poético, ¿no? Así mismo es, vamos a escuchar parte del discurso del presidente colombiano ante todos los líderes mundiales reunidos en este conclave de Naciones Unidas. Vamos a la pausa brevemente y regresamos para que nos disculpamos con la gente a esta hora de la mañana. Ahí hay un error de interpretación y regresamos con Gustavo Petro. También tenemos nuestro invitado del día de hoy, el ministro de Energía y Minas, quien estuvo en toda la zona este. Vamos a ver cómo anda todo ese trabajo de rehabilitación y por supuesto otros temas que tengan que ver con la energía. Regresamos de una vez. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.